Ok. Como ya soy abuelo, tengo que usar lentes, hermanos. Ni modo, ya. Pues ya por vida. Lección número 6, hermanos. Lección número 6. Estamos estudiando acerca de el tema principal se llama discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. Y ya hemos estado hablando varias lecciones acerca del tema de discípulos de Cristo. Y hoy nos toca hablar para no irnos al pasado, hermanos, y perder el tiempo ahí. Vamos a irnos directamente a la lección de esta noche. Y la que viene, entonces le doy un repaso desde el principio otra vez, ¿ok? Pero vamos a irnos a la lección de hoy. Vaya a Lucas, por favor. Váyase a Lucas capítulo 19. Y es el versículo que vamos a leer. Va a ser el primer versículo que vamos a leer, pero antes de eso quiero darles el nombre de la lección de hoy. La lección número 6, estamos hablando de las cualidades o características personales de un discípulo, y hoy nos toca la número 6. Y el nombre de la cualidad de esta noche, de la lección 6, es discípulos hacen discípulos. Discípulos hacen discípulos. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga su palabra en esta hora. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Dios, porque queremos aprender. Señor, y una de las cosas de un discípulo de Cristo es que aprende, es que está para aprender de su maestro. Y aquí estamos, Señor, para aprender de ti. Señor, en nuestra vida cristiana es una vida de discipulado, es una vida de aprendizaje. Es una vida de seguirte, Señor, y pues esta noche queremos, Señor, aprender de ti. Queremos aprender de tu palabra, queremos escuchar, saber qué dice la Biblia en cuanto a ser discípulos, en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros, Señor, hacia ti. Señor, usted se encarga de alimentarnos, usted se encarga de guiarnos, se encarga de enseñarnos. Pero también, Señor, usted quiere que nosotros hagamos nuestra parte que nos corresponde. Y esta noche, Señor, pues estaremos hablando de una responsabilidad de cada cristiano, de una responsabilidad de cada discípulo de Cristo. Y eso es hacer discípulos. Y esa es la lección que toca para esta semana. Y, Señor, te pido que nos hables, nos ayudes a recordarnos, Señor, nuestra responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. Y eso es hacer otros discípulos para ti. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Discípulos hacen discípulos. Como introducción, hermanos, quiero decirles que Cristo vino a salvar, Cristo vino a discipular y Cristo vino a enviar. Son las tres cosas que Cristo hizo por una persona. Primeramente lo salvó. Ahí fíjese lo que dice en Lucas. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Y como esto es un estudio, hermanos, vamos a estar mirando varios versículos. Y dice ahí en el versículo 10, hablando de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué, hermanos? Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, Jesucristo. Amén. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Dice ahí, a buscar. Amén. Si usted lee la historia, esta historia aquí es la historia de Zaqueo. ¿Verdad? Aunque la historia nos puede, aparentemente nos dice que Zaqueo andaba buscando a Cristo, pero la verdad es que antes de que Zaqueo buscara a Cristo, Cristo ya sabía lo que iba a pasar ahí. Amén. Y por una razón, Cristo llegó a este lugar. La razón era porque Zaqueo se iba a convertir. ¿Recuerda usted aquella ocasión cuando Cristo dijo, me es necesario pasar por Samaria? ¿Se acuerda? ¿Y usted sabe lo que pasó en Samaria? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Samaria? Levante la mano. Hermana Noemí. Ajá. Cristo tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Amén. Y la mujer samaritana fue salva. Y no solamente fue salva, pero en cuanto fue salva, fue a hablarle a otros de Cristo. Fue a la ciudad y les empezó a decir todo lo que Cristo había hecho. Entonces, cuando Cristo dijo, me es necesario pasar por Samaria, antes de que la mujer samaritana se convirtiera, Cristo ya sabía. Amén. Amén. Entonces Cristo ya sabe todo.
él, alguien me preguntó acerca del asunto del tema de que somos predestinados, ¿verdad? El pastor Cortés habló de eso. Y acerca de Cristo nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que Cristo sabe todo, amén, hermanos. Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero usted y yo no sabemos eso. Amén. Por eso Él nos mandó a predicar, para hablar de Cristo, para que se salven aquellos que Cristo ya sabe que se van a salvar, porque Él sabe todo, amén. Pero Dios quiere que nosotros les prediquemos el evangelio. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Lo cual no voy a entrar ahorita. Pero Cristo ya sabe todo. Cuando Cristo vino a este lugar aquí, en Jericó, ¿verdad? Él tenía un plan ya. Él sabía que en esa ocasión había un hombre que se llamaba Zaqueo, ¿verdad? Y que él se iba a convertir a Cristo. Que él iba a creer en Cristo. Que él iba a ser salvo. ¿Ok? Entonces aquí dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Cristo vino a buscar y a salvar a Zaqueo, como también vino a buscar y a salvar a todos nosotros. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Entonces Cristo número uno, Cristo vino a salvar. Pero también Él vino a discipular. Aquellos que Cristo ganó, los enseñó, ¿verdad? Y no pudiéramos ir a ver muchos ejemplos, pero usted sabe, toda la gente que fueron discípulos de Cristo, anduvieron con Él. A donde Él iba. Se sentaban y Cristo les enseñaba. Pasaban tiempo con Él en oración, pasaban tiempo con Cristo en enseñanza. Cristo tuvo discípulos. Nosotros conocemos que Él tuvo muchos discípulos, tuvo muchos seguidores, tuvo mucha gente que le siguió, mucha gente que estuvo con Él desde el principio hasta el fin. Algunos estuvieron con Él por temporadas, ¿verdad? Algunos definitivamente no querían seguirle, pero hubo muchos que estuvieron con Él hasta el fin, hasta la muerte. Hubo hombres, mujeres, discípulas de Cristo que siempre estuvieron con Él, aprendiendo de Él. Pudiéramos dar muchos ejemplos: Marta, María, y muchos personajes en la Biblia que siempre estuvieron ahí a los pies de Cristo, aprendiendo de Él. A esa gente se le llama discípulos de Cristo. Hoy en día hay muchos discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo porque estamos aquí para aprender de Él. Pero primero fuimos salvos y ahora estamos aprendiendo de Cristo. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. La vida cristiana es un discipulado, hermanos, terrenal. Es un discipulado mientras estamos aquí en este mundo. Y estamos aquí aprendiendo de Cristo. Estamos aquí tratando de seguir adelante, caminando, hermanos, hacia adelante, sirviendo al Señor, siguiéndole como discípulos, pero también aprendiendo de Cristo y tratando de hacer lo que podamos para Él. Entonces Cristo, como introducción, quiero decirles que Cristo vino a salvar, Cristo vino a enseñar, o sea, a discipular, pero también Cristo envió a aquellos que Él discipuló, los envió para que ellos también hicieran discípulos. Entonces el tema de la clase es: discípulos hacen discípulos. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Versículo 18. Bueno, desde el 17, perdón. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está Cristo predicando, amén. Aquí está Cristo predicando el evangelio. Aquí está Cristo predicando el mensaje de arrepentimiento. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba Cristo ya, el prometido, el Mesías prometido. El reino de los cielos estaba acercando ya a ellos. Cristo estaba ahí. Él mismo personalmente les estaba predicando. Y el mensaje que Cristo predicó era el arrepentimiento. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dice el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de ¿quién?
de mí, y os haré ¿qué? Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y bueno, ¿verdad? Podemos seguir leyendo más. Bueno, el versículo 21. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante las barcas y a su padre, ¿qué hicieron, hermano? Le siguieron. Cristo vino a salvar, vino a enseñar, pero también vino a enviar. Fíjese, Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Aquí está Cristo dándoles mandamiento a sus discípulos, enviándolos, más bien, enviándolos. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice, hermanos? Y me seréis. Aquí está, los está enviando, los está mandando. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de dónde, hermanos? Hasta lo último de la tierra. Entonces Cristo vino a salvar, Cristo vino a entrenar, vino a enseñarlos, a discipularlos, vamos a usar esa palabra, pero también Él los mandó. Aquellos que Él salvó, aquellos que Él enseñó o discipuló, los envió y les encargó una tarea, les encargó una misión. Número 1, Cristo mandó, a los que ya eran discípulos a ser discípulos. Se lo voy a repetir. Cristo mandó a los que ya eran discípulos a ser discípulos. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y si usted escucha rápido, yo leo rápido, amén. Mateo 28, 19, perdón. Por tanto, id y haced ¿qué? ¿A dónde? A todas las naciones. Aquí está Cristo diciéndole a sus discípulos que vayan y hagan ¿qué, hermanos? Discípulos. Cristo mandó a los que ya eran discípulos a ser discípulos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó ¿a qué, hermanos? A enviarlos. Allá en Mateo, Cristo les dijo, id. Aquí a los discípulos les dijo, id y hacer discípulos. Ahora aquí en Marcos 6, Cristo llama a los 12 discípulos y dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Porque estaban chiquitos, ¿verdad? O ya a lo mejor están como yo. Ni alforja, ni pan, pobrecitos, ¿verdad? Ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos únicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiereis, ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos, De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, ¿qué hacían, hermanos? Predicaban que los hombres ¿qué? Se arrepintiesen. Y ese mismo mensaje, hermanos, es lo que predicamos hoy. Amén. Nosotros predicamos, enseñamos que el hombre, el ser humano, tiene que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo para ser salvo. Amén. Es el mismo mensaje. Y así como Cristo envió a estos 12 y los envió de dos en dos. Dios manda a
a los que son discípulos que vayamos a ser discípulos. Ese es el trabajo de cada discípulo, hacer otro discípulo, multiplicarnos, hacer discípulos. Fíjese en Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Cristo mandó a los que ya eran discípulos a ser discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 1. Bueno, 9:1. Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué, hermanos? Poder. ¿Y qué más? ¿Sobre quién? Y para sanar enfermedades. Y el versículo 2, ¿y qué hizo Cristo con ellos? Los envió, ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Discípulos hacen discípulos. Lucas 24, por favor. Lucas 24. Versículo 47. A ver. Sí. Yo estoy en el 23. De 24 a 47. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se, ¿qué, hermanos? Y que se predicase, ¿en quién? En su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de ¿qué? ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Creo que en Hechos 1:8 dice eso, ¿verdad? Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, ¿qué, hermanos? Testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, del poder de lo alto. Y bueno, ¿verdad? Dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Discípulos hacen discípulos. Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Versículo 16. Desde el versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego ya nos da los nombres de los discípulos, versículo 5. A estos 12, ¿qué hizo Jesús, hermano? Envió Jesús. ¿Y les dio qué? Instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de quién. O sea, primero los mandó a los judíos, ¿verdad que sí? Y ya después fueron a los gentiles. Versículo 7. Y yendo, esa palabra, ese verbo, hermano, verbo de ir, yendo. Tenían que ir. Mateo 28:19 dijo, id. Lucas 1:8 habla de ir también. Marcos 16:15 habla de ir, amén. Y cada vez que Cristo los envía, dice, vayan, id. Aquí dice otra vez el mismo verbo, dice, y yendo. ¿Qué iban a hacer, hermanos? Predicar. Tenían un mensaje que predicar los discípulos. Iban a ser discípulos de Cristo, no discípulos de ellos. Tenían un mensaje que predicarle a la gente. Una vez que la gente creyera ese mensaje, entonces se convertían en discípulos de Cristo. Amén. Se convertían en creyentes y luego decidían seguir a Cristo, se convertían en discípulos de Cristo. Discípulos, la tarea de un discípulo es hacer discípulos. Espero que esté entendiendo el mensaje. Amén. Al buen entendedor, pocas palabras, dijo uno. Ya parle, pastor, ¿verdad? Vamos a seguir. Romanos 10:16 dije, ¿verdad? Mateo 10:16.
6. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Dios en aquel tiempo les permitió hacer todo eso, hermanos. Para que, como una señal, para que creyeran, para que se arrepintieran y creyeran en Cristo. Amén, hermanos. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. No proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Bueno, eso se repite allá en Lucas también y en Marcos, ¿verdad? Personas, vamos a ver unos ejemplos de personas que llevaron a otros a Cristo, o sea, de discípulos que hicieron discípulos. Número 1, Jesús, Mateo 4. Cristo mismo, Mateo 4, versículo 19. Mateo 4, 19. Ya leímos esa parte, ¿verdad? Pero bueno, se repite por causa del punto aquí. Jesús llevó a otros, Jesús hizo discípulos. Dice ahí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Y os haré qué? Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron, hermano? Le siguieron. Cristo hizo discípulos, los primeros discípulos. Después los discípulos hicieron discípulos. O sea, un discípulo hace discípulos. Un discípulo trae otros discípulos. Otro personaje sería Andrés. Ahí en Juan 1:40, fíjese lo que dice. San Juan 1:40. San Juan 1:40. Discípulos hacen discípulos. Cristo hizo discípulos, Andrés hizo discípulos. Juan 1:40. Vamos a leer 35 adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Fíjese, usa la palabra otra vez, discípulos. Y mirando a Jesús que andaban por allí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo esto, hermanos? Juan, ¿verdad? Juan. Cuando miró a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron ¿a quién? Y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro. Era uno de los que le habían oído ¿a quién? Y habían seguido ¿a quién? A Jesús. Este llamó primero, o sea, Andrés, llamó primero a su hermano ¿quién? O sea, Andrés, después de que siguió a Jesús, le dijo a su hermano Pedro o Simón, y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Que traducido es ¿quién? ¿Y qué hizo Andrés? Y le trajo ¿a quién? A Jesús. O sea, Andrés, hermano, se convierte, cree en Cristo, lo sigue a Jesús porque así dice, pero no quedó ahí. Andrés va y le dice a su carnal, va y le dice a su hermano, hey, ¿a qué no sabes qué? Hemos hallado al Mesías. Y dice que Andrés le dijo, vente, vamos. Y gloria a Dios que Pedro decidió venir, ¿verdad que sí? Amén. Pero Andrés trajo a Pedro a Cristo. Un discípulo hace, ¿qué, hermanos? Discípulos. No les dé miedo decirlo, hermanos. Es bíblico. O le está llegando a lo mejor, ¿verdad? Un discípulo hace, ¿qué, hermanos?
El deber de un discípulo es hablar de Cristo y traer otros a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Dice ahí el versículo 42. Y le dijo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado, ¿cómo? ¿Qué quiere decir qué? Pedro, versículo 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir, ¿a dónde? ¿Y a quién encontró allá? Wow. Y le dijo, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad ¿de dónde? De Andrés y Pedro. ¿Y a quién encontró Felipe? Wow. Discípulos traen discípulos. Discípulos hacen discípulos. Amén. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven, ¿y qué? Y cuando Jesús vio ¿a quién? Que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero ¿qué? En quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te ¿qué? Cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermano, Dios sabe todo, ¿verdad que sí? Y Dios ve todo. Antes de que Felipe lo llamara a Natanael, Cristo ya sabía de él. A él no se le pasó ningún detalle. Allá lo miró sentado en la sombra, creo que andaba soleado el cuate, ¿verdad? Andaba soleado, ahí estaba agarrando sombrita. Y Cristo ya lo había mirado. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de ¿qué? Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Discípulos, hermanos, traen otros discípulos. Discípulos hacen discípulos. Cristo dijo, ir y hacer ¿qué, hermanos? A todas las naciones. Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Discípulos hacen discípulos. Discípulos traen a otros para que se hagan también discípulos. Ahora, en esta tarea, hermanos, de ir a ser discípulos, va a haber muchos que no van a creer. Juan capítulo 20, por favor, fíjese. Va a haber gente que no va a creer. Va a haber gente que no van a querer hacerse discípulos. No van a querer creer. Juan 20, 42. Ok, creo que no. No hay 42. Ay, bueno, 7:31, hermanos. Y ojalá que sí haya ese. Juan 7:31. Perdón, Juan, ¿qué dije, hermanos? Ok, sí, Juan 7:31, perdón. Dice, bueno, hay que entender lo que está hablando, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Decía Cristo. Pues mirad, habla públicamente y no le decía nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y luego dice, y muchos de la multitud creyeron, ¿qué, hermanos?
creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Gente va a creer y gente no va a creer. Fíjese en Juan 3:17, por favor. Juan 3:17. Gente va a creer y gente no va a creer. Cristo nos ha mandado a ser discípulos. Y un discípulo, su labor, su misión, su trabajo es hacer discípulos, traer discípulos a Cristo. Pero en la misión de hacer eso, gente va a creer y gente no va a creer. Ahí en San Juan 3:17 nos dice acerca de eso. Permítame. San Juan 3:17. Perdón, 18. El que en él cree, no es que, hermanos. O sea, hay gente que va a creer y esa gente no se va a condenar. Amén. Pero está el grupo de los que no van a creer. Pero el que no cree, el que no cree. O sea, hay un grupo que no va a creer. Usted y yo creímos, por eso estamos aquí. Amén. Y hay gente que no está aquí, hermanos, que le hemos hablado, que hemos orado y no quieren. Hay que seguir orando por ellos. Amén. Hay que seguir hablándoles, hay que seguir intentándoles. Y ojalá que un día crean. Amén, hermanos. Pero va a haber gente que va a creer y va a haber gente que no va a creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice ahí, hermanos, estará sobre él. Va a haber gente que va a creer y va a haber gente que no va a creer. San Juan capítulo 17, versículo 20. Aquí está Cristo orando al Padre por sus discípulos, pero también está orando, intercediendo por los que un día van a creer. Los que Cristo ya sabía que iban a creer, los predestinados, amén, hermanos, los escogidos, los que los discípulos en aquel tiempo no sabían que van a creer, que somos nosotros. Pero que Cristo ya sabía que nosotros íbamos a creer, amén, hermanos. Cristo está orando por nosotros. En aquellos tiempos oró por nosotros, los que todavía no habían creído. Dice ahí el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Por quién está hablando ahí? Por los discípulos de aquel tiempo. Amén. Pero Cristo dice, ahora voy a orar, pero no por estos cuates. Ahora voy a orar los del 2023. O los que van a creer en aquel tiempo. O sea, usted y por mí. Amén. Mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de qué, hermanos, de creer. ¿En quién? Por la palabra de quién. Wow. Gloria a Dios por aquellos que nos hablaron de Cristo a nosotros. Gloria a Dios por aquel que vino, hermano, a tu casa y te tocó, o te invitó, o te habló, o oró por ti, o te dio un folleto, o te invitó a la iglesia. Amén. Ahora es tiempo que nosotros hagamos lo mismo con otros, hermanos. Amén. Discípulos hacen discípulos. Mateo 7:13, por favor, Mateo 7:13. Y voy muy bien en el tiempo, hermanos. Mateo 7:13. Y creo que ya lo leímos, no estoy seguro. ¿O no? No, ¿verdad? Ok, a ver. Mateo 7. Aquí estoy en Juan. ¿Qué estoy haciendo en Juan, por favor? Por eso. Mateo 7:13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que ¿qué, hermanos? Mire, muchos no van a creer, amén. Muchos hermanos van a decidir entrar por la puerta grande. ¿Cuál puerta? La que lleva a la perdición, amén. Pero otros van a decidir entrar por la puerta chica. Porque el 14, porque estrecha es la puerta
Y angosto, ¿qué, hermanos? ¿Que lleva a dónde? Y pocos son los de qué? Los que la hallan. Muchos deciden, hermanos, no entrar por esta puerta. Muchos deciden no creer y se van a condenar. Pero muchos deciden creer. O pocos, como dice, para ser fieles al texto, dice, y pocos son los que la hallan. O sea, va a haber un grupo pequeño que va a decidir sí creer en Cristo. Y va a decidir sí aceptar a Cristo, sí creerle en Él. Y pocos son los que la hallan. Gente va a creer y gente no va a creer. Hechos 28. Hechos 28. Ya vamos terminando, hermanos. Hechos 28. Gente ha decidido no creer. Gente ha decidido sí creer. Pero nuestro deber es ir y predicarles. Amén. Nuestro deber es hacer discípulos. Nuestro deber es orar por ellos, darles un folleto, hablarles del plan de salvación, ir, invitarlos. Porque no sabemos quién va a creer. Amén. Imagínense, hermanos, que el que le fue a hablar a usted de Cristo hubiera dicho, no voy a ir porque yo ni sé. Porque yo cómo voy a saber que son de los escogidos, que son de los no. Esa persona, ese ganador de almas, obedeció a la voz del Espíritu Santo. Amén. Cuando no quería ir porque estaba frío en la mañana o porque no le iban a abrir. Y ahorita la gente no nos abre. Amén, hermanos. No abren. Y ahorita estamos en tiempo donde ya es diferente la cosa. No es como en el 90, no es como en el 95. La gente te ansiaba, hasta te invitaba para adentro y te daba un café, ¿verdad? Ahora no, ¿qué vamos a ver eso? Ni los hermanos te quieren dar café. Menos los inconversos. Ahora es diferente, ahora es diferente, ahora un folleto, ahora a lo mejor en el trabajo hablar con alguien. Nosotros vamos cada semana y ponemos en cada puerta algo. Y a veces nos llaman cuando alguien lo agarró y lo leyó, nos hablan por teléfono. Gloria a Dios, amén, hermanos. A lo mejor es en el trabajo con un compañero, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es un familiar que tú sí puedes ir. Y ya es un poquito diferente el asunto que antes. Pero tenemos todavía la responsabilidad y debemos de, hermanos, y debemos de seguir llevando el evangelio como se pueda. Amén. A lo mejor ya no es directamente tocando una puerta porque ya no te abren, ya no, menos te pasan. A lo mejor hay otra forma, maneras diferentes. Pero debemos de seguir haciéndolo. Debemos de seguir compartiendo a Cristo. Debemos de seguir llevando el evangelio. Debemos de seguir haciendo discípulos. Un discípulo hace discípulos. ¿Qué les dije, hermanos? ¿Hechos qué? Hechos 28, 24. Fíjese lo que dice. Hechos 28, 24. Y algunos asentían a lo que decía. Pero otros, ¿qué, hermanos? No creían. Aquí se les estaba predicando, ¿verdad? Si leemos de lo que se trata. Aquí está Pablo en Roma. Fíjese, está interesante. Vamos a leer allá el versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, ¿me querían qué? Mire, los romanos querían soltar a Pablo porque no le encontraban problema, pero eran los judíos los que lo querían ver 6 pies bajo tierra. Me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose a quién, hermanos, su misma gente. Me vi obligado ¿a qué? ¿A apelar a quién? A César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena, con esta cadena, perdón. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea
cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que ¿qué? Lo que piensas, es querían oír. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes, ¿qué hermanos? Se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta ¿dónde? Persuadiéndoles acerca de quién, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjese. Y luego ya dice ahí, y algunos asentían, o sea, les interesaba, escuchaban, lo creían, lo recibían, estaban atentos, les gustaba, querían. Dice, pero otros ¿qué, hermanos? No creían. Va a haber gente, hermanos, que va a creer. Y va a haber gente, hermanos, que no va a creer. Amén. Romanos capítulo 20, por favor. Ya vamos terminando. Romanos capítulo 20. Discípulos hacen discípulos. Nuestro deber es llevar el evangelio. Nuestro deber es hacer discípulos, traer otros discípulos a Cristo. Traer otros, para que se hagan discípulos de Cristo. Ese es nuestro deber. Es el mandato que Cristo dejó a la iglesia. Gente va a creer, gente no va a creer. Pero nuestro deber es hacerlo. Romanos capítulo 20. Perdón, ¿no hay 20, hermanos? Bueno, vamos a irnos vamos a irnos, el último versículo. Marcos 16, 15. Y creo que ese sí hay. Marcos 16. A veces está uno aquí apuntando en la computadora y pone un número por otro. Si no lo corrige uno, pues pasa eso. Marcos 16, 15, hermanos. Y terminamos con este. Marcos 16, 15. Versículo, vamos a leer el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo, hermanos? Wow. Les reprochó su qué? Y dureza de corazón. Porque no habían creído a lo que él les había dicho. Perdón, a los que le habían visto qué? Resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué, hermanos? Y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El deber de la iglesia, hermanos, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén, hermanos. El deber de cristiano es ir y predicar el evangelio de Cristo. Hablarle a la gente de la salvación. Para que crean en Cristo, hermanos. Y luego traerlos a Cristo para que crean en Él. Y luego, hermanos, hacer los discípulos de Cristo. Amén. Así como nosotros, hermanos, estamos aquí porque somos discípulos de Cristo. No solamente creímos, pero decidimos seguirle y estamos aprendiendo de Él. Amén. Y Dios quiere que no solamente nosotros, Dios quiere que haya muchos más. Amén, hermanos. Que haya muchos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos recordarnos del mandato. Podemos, Señor, a entender que usted nos ha mandado a llevar la gran comisión, a llevar el evangelio a todo el mundo. Nos ha mandado a que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Que así como alguien nos compartió a nosotros compartamos a Cristo con otros. Ganemos almas. Demos folletos. Invitemos a alguien. Así como Andrés trajo a sus hermanos y Felipe trajo a Natanael, y así también nosotros, Señor, traigamos a otros, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, quien sea, Señor, que vayamos a todo el mundo a ser discípulos. Aunque mucha gente no va a creer,
De todas maneras va a haber gente que sí va a creer. Y que vayamos, Señor, a todos y que lo reciban los que lo van a recibir y que rechacen los que van a rechazar. Pero que vayamos, Señor, a ser discípulos. Ayúdanos, Dios, en esta noche a agarrar ese mandamiento en nuestro corazón y a ponerlo por obra para ser discípulos y traer otros a que te sigan, a que te sirvan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.